La primera conferencia va a tratar sobre el sacramento de la confesión. Y como digo, voy a tratar cosas muy concretas que tal vez nunca, a pesar de que son algunas mayores, nunca lo habrán escuchado tal vez. Son cosas muy concretas que tal vez para explicarlas un sacerdote necesitaría tiempo. Y yo ahora tengo tiempo para ustedes. Y si acaso, después de cada conferencia o en algún momento, alguna quiere hacer alguna pregunta, ya en privado, no acá porque está el Señor expuesto, pues yo les todavía clarifico más. Primero de todo, respecto a la confesión, vamos a ver cuál es el texto bíblico que más me prueba la institución de este sacramento por nuestro Señor Jesucristo. Y es Juan 20:23. Es tan importante este texto que el mismo Concilio de Trento, al definir la institución del sacramento de la confesión por Jesucristo, dice que se apoya en este texto. Y auténticamente se tiene que interpretar así. ¿Y cuál es? Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, se aparece a los apóstoles, ya eran sacerdotes, porque Jesucristo los había ordenado sacerdotes en la última cena, cuando después de la consagración les dice: haced esto en memoria mía. Ahí los ordena sacerdotes, si no, no podían hacer eso que él hizo. Y eso fue antes de su pasión. Pues después de su pasión y después de resucitar, se aparece a los apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo, y les sopla. Aquellos a los que vosotros os perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y aquellos a los que vosotros retengáis los pecados, les quedan retenidos. Y les da una potestad judicial para el sacramento de la confesión. Claro, si los apóstoles tienen el poder de Dios de perdonar los pecados o de retenerlos si hay algún óbice que lo impide, la falta de arrepentimiento, quiere decir que necesariamente tienen que conocer la causa, tienen que saber los pecados, y ahí está el sacramento. Ese es Juan 20:23. Aprovecho para decir, fíjense, que el sacerdote, no por el mero hecho de ser sacerdote, ya puede absolver a cualquier persona los pecados, ¿no? Es verdad que un laico nunca podría hacer eso. Pertenece a la potestad de orden, de que está ordenado sacerdote. Pero además necesita unas licencias de parte del obispo. Por eso fíjense que Jesucristo primero los ordena sacerdotes y después de resucitado, como algo distinto, les da capacidad para perdonar los pecados. Vamos a leer algunos textos del Magisterio de la Iglesia para, diríamos, sujetar esta conferencia en la obediencia a nuestra fe, la católica. Me interesa mucho leer estos textos porque hoy día el sacramento de la confesión tiene dos problemas. Por parte de los seglares, que es el sacramento más odiado de todos. Y por parte de los sacerdotes, pues a veces no hay la debida claridad. Por eso yo les voy a ayudar a que ahora se tengan todas las cosas claras. Para empezar, me dice San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía número 36c, hay otros textos también del Catecismo, etcétera: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. ¿Ven? Esto hoy día se predica muy poco y lo sigue diciendo la Iglesia. Otro texto,
esto ya es más antiguo, lo que pasa es que las enseñanzas de los papas de hace siglos también valen, no solamente las más recientes. Por eso yo aquí tengo un trabajo que me ha costado muchas horas recopilando la enseñanza de la Iglesia sobre diversos temas. Dijo el Papa Sixto IV: la confesión de los pecados en especie es de derecho divino, es decir, instituido por Dios y la Iglesia no lo puede quitar. ¿Qué es la confesión de los pecados en especie? Distinguiendo una clase de pecado de otra clase de pecado. Eso lo voy a explicar después. Y también León XIII, el Papa León X, dice: es necesario confesar todos los pecados mortales. Por lo tanto, no solamente en especie, sino también en número, en la medida en que se pueda, porque si me olvido ya no puedo, el Señor lo comprende. Y me dice el Papa Alejandro VII: los pecados omitidos u olvidados en la confesión por inminente peligro u otra causa justificada, ¿se entiende?, estamos obligados a manifestarlos en la confesión siguiente. Otra cosa son los pecados callados por vergüenza, que eso ya produce una confesión sacrílega e inválida. Me dice el Catecismo actual de la Iglesia Católica, en el 1484, la confesión individual, es decir, saben que hay una absolución que es colectiva, de a muchos a la vez, ¿no? Que el sacerdote o el obispo, por ejemplo, a 100 personas a la vez: yo os absuelvo de vuestros pecados, tal y cual, les dice que se arrepientan primero y sin confesión individual les absuelve los pecados. Eso se puede hacer solamente en determinadas circunstancias muy concretas, que es en peligro de muerte. Por ejemplo, los soldados van a salir a la lucha, tienen que comulgar en una misa, por ejemplo, y no da tiempo a confesar a todos, etc. Cosas así de extrema urgencia. No es de extrema urgencia pues que haya muchos penitentes que quieran confesarse, pero no hay peligro de muerte, no es extrema. Entonces, en ese sentido, yo lo digo porque ha habido a lo largo de estos últimos años o décadas la costumbre mala de que se da la absolución colectiva cuando no era necesario. Entonces, eso es absolución inválida, no perdona los pecados, porque no cumple las condiciones. Bueno, sigo el catecismo. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Imposibilidad física, por ejemplo, uno que está en un hospital y no puede hablar. Imposibilidad moral, por ejemplo, es una cosa que puede ocurrir algunas veces. Resulta que estoy en un hospital, en una habitación, puedo hablar, no hay problema, pero no estoy solo, hay 5 personas más en cama. Y si me pongo a confesar los pecados, se enteran los otros. Eso también es imposibilidad moral. En esos casos, pues ya les explicaré lo que hay que hacer. Dice el número 2005 del Catecismo: no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. La gracia escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Es decir, miren, esto es muy importante. ¿Cuántas personas pueden pensar esto? Yo voy a misa todos los domingos, o incluso todos los días. Además, yo ni robo ni mato. Hago limosnas. Incluso algunas veces rezo el rosario, llevo una vida piadosa. Y solo por eso ya pienso que ciertamente tengo que estar en gracia. ¿Por el sentimiento o por las obras que hago? Pues no. Lo que me dice que estoy en gracia de Dios es la fe. Es decir,
que yo no tengo conciencia de haber cometido pecado mortal, que la última confesión que hice dije todo lo que tenía que decir y el Padre me dio la absolución, y eso es lo que me da a mí la certeza de que estoy en gracia de Dios. No el hecho de que rece el rosario, que vaya a misa, que comulgue, eso no me da la certeza de que estoy en gracia de Dios, sino el haber confesado bien. Número 980, para los que han caído después del bautismo en pecado grave, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Y esto lo toma el catecismo actual de una cita del Concilio de Trento. Por lo tanto, no vale el decir yo me confieso con Dios, etcétera, etcétera, me pongo en peligro de condenación eterna si no estoy dispuesto a hacer una buena confesión antes de la muerte. Bueno, ya les he leído un poquito lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia Católica, ahora vamos a explicar. Para recibir el perdón de los pecados válidamente, es decir, para que la absolución me perdone de verdad, tienen que darse dos condiciones principales en cuanto a la materia y a la forma del sacramento, para la validez. Primero, en cuanto a la forma. ¿Cuál es la forma del sacramento? Todos los sacramentos, los 7, tienen materia y forma. Por ejemplo, en la Eucaristía, la materia es el pan de trigo y la forma son las palabras de la consagración, que cuando se junta la materia con la forma ya deja de haber ahí pan de trigo, sino que es el cuerpo del Señor. Entonces, ven, materia-forma. Entonces lo mismo pasa en la confesión. La forma es las palabras del confesor al dar la absolución. Y la absolución es una frase concreta, no cualquier frase. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula de la absolución. Si no se dice esa fórmula de absolución, no hay perdón de los pecados. ¿Por qué digo esto? Porque de todas las cosas que voy a decir se pueden sacar consecuencias prácticas. Y a mí me ha pasado y otros me han contado que les ha pasado a ellos. Por eso ustedes, cuando el sacerdote les confiese y les vaya a dar la absolución, pongan bien el oído. ¿Por qué? Porque algunas veces puede pasar, a mí me ha pasado, que el sacerdote te dice, muy bien, estás arrepentido, Dios es muy bueno y misericordioso, vete en paz, Dios te bendiga. ¿Han escuchado ustedes con todo lo que he dicho yo ahora la fórmula de la absolución? Entonces no les han absuelto los pecados. Así de claro. Y eso a mí me pasó una vez que me fui a confesar, esto pasó en Lima, y yo dije, bueno, tendré que irme a otro sacerdote. Aunque estaba en gracia de Dios, solamente tenía cosas veniales. Pero, pues eso es importante, por si alguna vez les pasa, pues para que lo sepan. Y en lo que más me voy a detener es en la materia del sacramento. La materia del sacramento, dice nuestra fe, son los actos del penitente. Y son 3. Son el arrepentimiento, la confesión, es decir los pecados al confesor, y tercera, aceptar la penitencia. Esos 3. Los voy a explicar uno por uno para que vean que cada uno tiene su miga. Materia. Voy acá. Y vamos a empezar primero con el arrepentimiento, que es lo primero. El arrepentimiento no consiste tanto, aunque puede ayudar,
en un sentimiento de dolor, por ejemplo, llorar, gemir, todo eso está muy bien, pero no es esencialmente el arrepentimiento eso. El arrepentimiento esencial, el que vale, es que estoy dispuesto a no querer pecar más, aunque por mi debilidad puede ser que dentro de un mes vuelva a caer otra vez en lo mismo, pero ahora, cuando me estoy confesando, no quiero caer más. Aunque después sea débil y caiga otra vez, pues me confieso otra vez. Dios es infinitamente misericordioso. Y me puedo confesar 100.000 veces. ¿Y cómo yo sé que estoy dispuesto a no querer pecar más? Porque estoy dispuesto a poner los medios necesarios para no caer. Por ejemplo, ahora esto está muy de moda, por eso pongo el ejemplo. Imagínense que viene un hombre que está conviviendo con una mujer sin casarse por la iglesia. Eso es un pecado grave. Pero es que además de ser un pecado grave, está en una ocasión próxima de pecado, porque un hombre joven viviendo con una mujer en una casa es casi imposible que no caigan en pecado. Entonces, me viene a confesar, esto es un invento, me viene a confesar el varón y me dice, estoy conviviendo con una mujer. Y yo le digo, ¿estás arrepentido? Sí, imagínense que incluso llora, gime, ay, quiero salir de esto porque yo tengo una educación católica y tal. Ah, muy bien, muy bien. ¿Estás dispuesto entonces a separarte de esa mujer o casarte cuanto antes? Ay, no, ¿qué tal? Que todavía no lo hemos pensado. Entonces, si no te vas a casar, tienes que separar. Ay, no, que tal y cual, que es que la quiero mucho. Todas esas lagrimitas que estaban saliendo de sus mejillas no valían nada. Era todo puro sentimiento sin verdadero arrepentimiento. Es un ejemplo que lo pueden aplicar a todas las cosas. ¿Por qué? Porque no quiere quitar la ocasión de pecar. Aunque fuera duro el quitarla, hay que quitarla. Y eso está en el Evangelio, cuando dice nuestro Señor, si el ojo derecho te hace caer, arráncatelo. Más te vale entrar en el reino de los cielos. Fíjense, ¿qué palabras emplea Jesucristo para que nosotros odiemos tanto el pecado que hasta deseemos quitarnos de algo para quitar esa ocasión? Bueno, hasta aquí lo del arrepentimiento. Vamos ahora a lo que va a ser un poquito más largo de explicar, que es decir los pecados al confesor, es decir, la confesión estrictamente hablando. Que es la razón por la que este sacramento no gusta, porque requiere más humildad que ningún otro. Es muy fácil cuando voy a comulgar abrir la boquita, eso no le cuesta a nadie, pero yo arrodillarme delante de otro que es tan pecador como yo más y empezar a sacar mis trapitos, eso a nadie le gusta. Y fíjense que el Señor dijo, hay que hacerlo. Pues la confesión tiene una materia libre y una materia necesaria. Voy a decir primero la necesaria y después la libre. La materia libre de la confesión, la materia necesaria de la confesión es, lo voy a escribir en la pizarra porque es muy concreta, son los pecados mortales ciertos después del bautismo, o sea, ya de los bautizados, y no confesados anteriormente. Todo esto es la materia necesaria para la confesión. De tal manera que si uno tiene un pecado mortal cierto, porque saben que cuáles son las tres condiciones para que sea un pecado mortal cierto, miren, primero, que ciertamente cometí eso. Segundo, que yo sabía ciertamente que eso era pecado mortal. Lo sabía. Y tercero, que no lo he confesado nunca. Estoy seguro que nunca lo confesé. Entonces es un pecado cierto. Si fallan esas tres cosas, no es un pecado cierto. Es un pecado dudoso.
No sé si lo confesé antes o no, no sé si yo caía en la cuenta de que eso es un pecado grave, o no sé si lo cometí, porque era un pecado, por ejemplo, una tentación impura. Bueno, es pecado mortal consentir en una tentación contra la pureza, interiormente, pero a veces queda la duda, resistí, no resistí, a veces no está claro, entonces es pecado dudoso. Bien, además está que son sólo los pecados mortales cometidos después del bautismo los que son aptos para poderse absolver con la confesión sacramental. Si uno, por ejemplo, cometió pecados mortales antes de bautizarse, con el bautismo se le borra todo y no tiene que confesar después. Y, por último, los no confesados, es decir, que nunca los he confesado en otra confesión anterior. Pero, si ya los he confesado, siempre por devoción yo los puedo volver a decir, pero no tengo obligación. Vamos ahora a ver la materia. Bueno, esto de la materia necesaria, ¿qué quiere decir? Que si yo, por vergüenza, hay un pecado de estas características, con todo esto, que me lo callo por vergüenza y no lo quiero decir en la confesión, ese pecado y todos los demás que yo haya dicho, ninguno se perdona. Queda en mi alma y por más que yo comulgue, en vez de borrarse, todavía se agrava más con el sacrilegio. Y aunque yo tenga el sentimiento, pasados los años, de que comulgo todos los días y hago buenas obras y rezo el rosario, si nunca yo me decido a sacar ese trapito que no lo he sacado nunca al confesor, todo lo que estoy haciendo es pura hipocresía, estoy machacando a Cristo con cada comunión y cuando llegue la muerte estoy perdido. Entonces, esto solamente lo remedia cuando hay confesión sacrílega, reparar la confesión con una confesión bien hecha. Y eso se puede hacer en 20 minutos con un sacerdote que te hace unas preguntitas y se acaba rápido. Les voy a leer, por ejemplo, lo que decía Santa Teresa de Jesús. Decía a un sacerdote: Padre, predicad muchas veces contra las confesiones mal hechas, porque el demonio no tiene otro lazo con que coger tantas almas cuantos coge con este solo. Y decía San Juan Bosco, que había tenido una experiencia enorme de confesar niños y jóvenes: me tiemblan las manos solo al considerar el número de cristianos que se condenan por callar algún pecado o por no hacer una confesión sincera. San Antonio una vez vio al demonio junto al confesionario y le dijo: ¿qué haces aquí? Y le dice: estoy restituyendo. ¿Cómo restituyendo? Sí. Yo, a la hora de pecar, la persona le robo la vergüenza. Y cuando le toca confesarse, le devuelvo la vergüenza, se la restituyo. ¿Ven qué listo es el demonio? Para que no confiese. Le ato la garganta. San Alfonso María de Ligorio dice que es algo no raro, o sea que se puede dar bastantes veces. Él murió con más de 90 años, imagínense la experiencia que tuvo, era un gran misionero que confesó millones de horas. Pues decía que es algo que ocurre con cierta frecuencia, almas que llevando una vida aparentemente piadosa, resulta que tienen algo que nunca se atrevieron a decir en la confesión y por eso son nidos de sacrilegios. Y se pueden encontrar en ese estado a la hora de la muerte. Todo se está grabando, ¿para qué? Para que si ustedes quieren distribuirlo, ahora que hay técnicas, de que si WhatsApp, que ni sé qué, pues entonces ahora se están diciendo las cosas claras. Que muchas veces esto no se quiere predicar. ¿Por qué? Porque ahora nos gustan los sermones
que agradan, que me dejan, diríamos, con la satisfacción de que soy bueno, o de que Dios es tan bueno que no hace falta que yo sea tan bueno. ¿Entiendes? Dios es tan misericordioso y tan bueno que, bueno, yo ya cumplo porque ya el Señor, haga lo que haga yo, está todo... Pues bien, ¿qué dice Santa Teresa de Jesús a los sacerdotes de su tiempo? Tenéis que hacer sermones que descontenten, que al alma le dejen con la sensación de que hace muy poco y que tiene que hacer más, y que Dios, además de ser bueno, es exigente, que es santo y nos quiere como ángeles, nos pide lo más, porque no es tanto Dios un cantero que le gusta sacar mucho de la tierra para cemento, para cal, para lo que sea. Dios es un artista y lo que más le agrada es hacer diamantes con todas las almas. Por eso, sermones que descontenten de uno mismo para que, lleno de fervor, quiera más y no se conforme con el ahora. ¿Saben qué significa la palabra fervor? El fervoroso es el que se distingue del mediocre. El mediocre es el que, bueno, ya está, ya cumplo, yo ya para qué más, ¿no? Yo ya hago esto y lo otro, yo ya estoy poniendo un pie en la comodidad del mundo y otro pie, diríamos, para cumplir con Dios. Y luego ya que me toquen los años de purgatorio que sean, ¿no? El fervoroso, que es un paso más adelante, es uno que en el corazón está hirviendo. Eso significa fervor en latín. Hervir. Ustedes ven un agua hirviendo en una olla y está... y ponen agua ahí y se hunde. En cambio, la olla del mediocre está como el océano Pacífico, todo lisito, tibiecito, ¿no? En cambio, el fervoroso es un corazón que está diciendo: no me conformo, es todo fuego, no me conformo, quiero más, Dios se lo merece, murió por mí en la cruz, aunque me persigan y me traten de loco como a Cristo. Ese es el fervoroso. Bueno, seguimos con este tema. ¿Cuál es la excusa por la que alguien puede callar este pecado lícitamente? Lo que les dije antes del magisterio de la Iglesia, por ejemplo, una razón grave que me impide confesarlo. Por ejemplo, esto también se puede dar, un confesor sordo, que voy al confesionario y hay una fila detrás de gente que está a 2 metros. El segundo está a 2 metros, eso a veces pasa. Entonces, claro, que es que he robado. ¿Cómo? Un poco más fuerte. Y el otro está detrás. El otro sí que tiene buen oído. Se entera. Pues entonces hay circunstancias en que dice, bueno, pues yo como no tengo por qué confesar los pecados al de atrás, y se va a enterar, entonces en estas circunstancias, por ejemplo, pues hago confesión de otros pecados y digo: Señor, ahora que no puedo decirlo gordo, porque es que yo no tengo obligación de que lo escuche el de atrás, lo diré en otra ocasión a otro sacerdote que estaré más solo. Y ya no es sacrílega, porque hay una razón distinta de la vergüenza propia de decirle el pecado al confesor, que eso no es excusa, eso es algo propio del sacramento. Además, sepan que el sacerdote ha escuchado ya de todo. Yo ya llevo 20 años y he escuchado de todo. Ya no me sorprendo de nada. Y la psicología del sacerdote es la de Jesús en el confesionario. Cuanto el otro es más valiente y dice lo que tiene, aunque sean cosas que le dé vergüenza, el sacerdote, lejos diríamos, de extrañarse o de enfadarse, al contrario, se llena de alegría de ver un alma tocada por Dios, y además, como buen pescador, de que ese es un pez gordo. Se llena de alegría. Y piensa por dentro, mire, bastaba por esta persona, bastaba para escuchar esta confesión tan buena, tan humilde, para que yo fuera sacerdote. Nos llena de satisfacción.
Bueno, ¿cuál es entonces la materia libre? Que se puede decir o no decir, pero es conveniente mejor decirla, ¿no? Pues es los pecados veniales, los pecados mortales dudosos. No es obligatorio decir los pecados mortales dudosos, pero como hay tanto peligro de que yo en un pecado dudoso sea un poquito de manga ancha, que sea laxo de conciencia, entonces es muy conveniente decir, bueno, voy a decírselo al confesor y que él me vaya ayudando a formar mi conciencia cristiana, que para eso ha estado 8 o 10 años en el seminario y ha estudiado más, como el médico, ¿no?, del alma. Eso es lo conveniente. Y además los pecados ya confesados, siempre se puede decir alguno, pues para renovar un poquito más el dolor de los pecados, aunque no es obligatorio. Sigo. Un poquito sobre el sigilo sacramental. ¿Qué es el sigilo? Esto compete solo al sacerdote. Es la obligación del sacerdote de no decir jamás, nunca, nada de lo que ha escuchado en el confesionario, referido al pecado y al pecador. Entonces, rompe el sigilo si el sacerdote dice el pecado y el pecador. Hay otra cosa que es lo que se llama el secreto profesional, o riguroso, que no es exactamente lo mismo, que puede ser, por ejemplo, el que tiene un director espiritual, fuera de la confesión, o también puede tener un profesional, un médico, un abogado, un psicólogo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre secreto y sigilo? Sigilo nunca hay paravedad de materia, es decir, sea pequeño o sea grande lo que diga el sacerdote, aunque sea una mentirijilla, este me ha confesado una mentirijilla, automáticamente, además de cometer pecado mortal, el sacerdote queda fuera de la iglesia, excomulgado inmediatamente, y solamente le puede perdonar la Santa Sede. Fíjense si es grave. Entonces no hay paravedad de materia, todo es pecado grave en lo que es romper el sigilo. En cambio, en el secreto, si se dice una cosa pequeñita que no ofende mucho al otro, entonces puede ser pecado venial. En el sigilo siempre mortal, y además es comunión. Segundo, el sigilo sacramental obliga en todas las circunstancias. Nunca jamás habrá una excusa por la que un sacerdote pueda decir lo más mínimo de lo que ha escuchado en la confesión. Les voy a poner un ejemplo. Esto es real. Un masón entró con un cuchillo en la iglesia donde estaba San Antonio María Claret. Iba a matarlo. Se convierte por intercesión de San José, se va a confesar con el mismo santo y le revela un plan de la masonería de poner barriles de pólvora en el Vaticano cuando estén todos reunidos los obispos para hacerlo explotar en el Concilio Vaticano I. Fíjense qué barbaridad. Todos los obispos y hasta el Papa hubieran podido morir ahí. Pues bien, San Antonio María Claret le absolvió, pero seguramente le dijo que tenía que darle permiso a él, o él mismo, el masón, decir el plan para que todo eso fuera retirado. Si el masón no le hubiera dado permiso o no hubiera querido decir todo ese plan, San Antonio María Claret no hubiera podido revelar absolutamente nada, aunque hubieran saltado por los aires todos los obispos de la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta? Todo lo que obliga el sigilo. En cambio, el secreto profesional sí que puede haber algunos casos muy graves en los que el sacerdote a lo mejor pues podría hablar, ¿no? Por ejemplo, imagínense, se me ocurre ahora un caso. Un hombre oculta a su novia que tiene SIDA y se quiere casar con ella y le engaña a la novia diciéndole que estás con salud, pero en realidad tiene SIDA. Fíjese qué malo. Y se entera el sacerdote pues hablando con el chico y claro,
Es un secreto el tema ese porque da vergüenza, ¿no? Es una enfermedad, pero no se lo quiere decir a su novia. Entonces el sacerdote le puede decir, mira, si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo porque le vas a hacer un daño terrible a esa chica. Más pesa la salud de ella que tu fama en ese sentido. Hay una excusa grave. Si no hay esa excusa, no se puede. En cambio, en el sigilo no. Por ninguna excusa yo puedo revelar el pecado de la otra persona, aunque sea para evitar un homicidio. Y tercera diferencia entre el sigilo y el secreto es que en el sigilo sacramental no solamente yo no puedo hablar lo que he escuchado en confesión, sino que ni siquiera lo puedo usar. O sea, imagínense que una persona me dice en la confesión, mire padre, es que le estoy robando de la caja fuerte dinero de vez en cuando. Ah, pues ya aprovecho que me lo ha dicho en confesión, entonces cambio la cerradura. No puedo hacerlo, porque sería usar la ciencia que tengo por la confesión. Tendría que dejar que me estuviera siguiendo robando, y lo más que puedo hacer es decir, mire, si usted no me entrega la llave, pues yo no le doy la absolución, pero no se lo puedo decir a nadie ni puedo hacer nada, porque lo que he sabido de confesión es como si no lo supiera. En cambio, en el secreto sí que se puede usar, aunque no revele nada, lo que sé de confesión, perdón, de secreto. Bien. Esto me he detenido un poquito porque hay tanto miedo a veces de que, ay, es que si Dal dice algo, nada. Y además yo de verdad no conozco ningún caso comprobado de un sacerdote que haya roto el sigilo. Y sin embargo conozco varios casos de sacerdotes que han muerto por defender el sigilo, como el caso de San Juan de Nepomuceno, que fue mártir precisamente por eso, porque no quiso hablar y lo mataron. Hay que tener cuidado con el tema de las confesiones rutinarias. Es decir, me confieso y digo lo mismo. Al cabo de una semana me confieso y vuelvo a decir lo mismo. O sea, si digo lo mismo pero estoy arrepentido, muy bien. Sigue diciendo lo mismo. El Señor no se cansa de perdonar. El problema es que yo me confiese con rutina, es decir, sin ningún arrepentimiento, solo como... ¿Entiendes? Como lo he hecho tantas veces, pues ya ni lo pienso. Y no hago un acto interior de arrepentimiento, es todo de boca nomás, como cuando rezo el rosario distraído. Confesión inválida, no vale para nada. Entonces, para evitar eso, es recomendable que antes de que te dé el Padre la absolución, hacer un acto interior bien consciente de que se arrepiente uno de todos los pecados de su vida pasada, y hasta es bueno decir algo concreto, por ejemplo, de soberbia. A veces pasa que uno en el confesionario, escuchando los pecados, no sale ni un pecado, es todo imperfecciones. Entonces también la absolución sería inválida, porque tiene que haber por lo menos un pecado. Entonces por eso es bueno asegurar la materia de la confesión diciendo algo de la vida pasada. Basta decir, por ejemplo, contra el cuarto mandamiento. Son cosas, miren, que por no saberlas, después se pierde uno, mucho se pierde de la gracia de Dios que me puede dar. ¿De cuánto en cuánto es bueno confesarse? Yo a los seglares les suelo decir, mira, aunque estés en gracia de Dios, que no pase un mes. Porque si nos tenemos que duchar con más frecuencia el cuerpo, más razón el alma de vez en cuando, que se nos va pegando el polvo. Y el daño que hace el pecado venial, si lo supiéramos. Pero si alguno quiere confesarse una vez a la semana, mejor. Si es que puede y hay un sacerdote que esté disponible, es lo ideal. ¿Cuándo es bueno o necesario hacer confesión general, es decir, de muchos años atrás? Hay 3 supuestos. El primero, confesión general necesaria. Es el que tiene pecados mortales callados y confesiones sacrílegas detrás.
a lo mejor de hace muchos años. Ese necesita urgentemente hacer una confesión general. El caso de que el que lo haga por devoción, porque está en regla, está en gracia de Dios, pero quiere renovar el arrepentimiento de los pecados, entonces lo puede hacer, y se suele hacer, por ejemplo, una vez al año con ocasión de unos ejercicios espirituales, ¿no? Y luego está el tercer supuesto, que es el del escrupuloso, que ese no debe hacer confesión general porque le hace daño. Al escrupuloso le hace daño porque le hace otra vez reavivar todas las dudas, y se hace un lío. Otra cosa que iba a decir, y esto es muy importante, me quedan 4 minutos, a ver, está un poco, si acaso sigo después de la segunda conferencia, termino este tema porque no me quiero alargar, quiero que sean 45 minutos, entonces me quedan 5 nomás, quiero respetar. Cuando ustedes vean que una persona tarda mucho en confesarse, que está con el sacerdote mucho tiempo, que nadie sea mal pensado y diga, seguro que es que está haciendo ahí una confesión general de sacrilegios desde la primera comunión, y por eso está tanto tiempo. No. La experiencia es que la inmensa mayoría de las veces que uno está mucho tiempo con un penitente es por otras razones. Por ejemplo, pues porque ha metido dentro la dirección espiritual, o está comentando alguna cosa concreta de su vida, o porque tiene una delicadeza de conciencia muy grande y está diciendo muchos pecados veniales, o porque necesita resolver un caso de conciencia. O sea, no tiene por qué relacionarse con el otro caso. Lo mismo que cuando están en una iglesia, si ven accidentalmente que alguien, un amigo, un vecino, lo que sea, no se acerca a comulgar en la misa, no vamos a pensar lo peor, ni seguro que es que está con un pecado mortal, por eso no se acerca a comulgar. No, porque también puede ser que haya otras razones por las que no comulga en esa misa, aunque esté en gracia de Dios. Por ejemplo, que por descuido a lo mejor se tomó un caramelito justo antes de la misa. O sencillamente porque se siente muy distraído y piensa que es mejor comulgar en otro momento porque si no lo va a hacer muy despistado. Eso ya depende de cada uno. Alguno incluso a lo mejor le ayuda, como se hacía antes, dejar de comulgar para en las próximas veces pues tener más devoción. O sea, cada uno allí no se puede meter porque eso es la libertad que da la Iglesia. Y vamos ahora a ver el tercer elemento, que es la penitencia, cumplimiento de la penitencia. A esto también hay cosas muy concretas. Primero, se cumple con este deber cuando yo tengo la disposición de aceptar la penitencia que el Padre me ponga en la confesión. De aquí se sigue que si en la confesión un sacerdote se olvida de darles la penitencia, entonces la confesión es válida. ¿Por qué? Porque ustedes tenían la disposición de aceptar la penitencia si se lo hubiera puesto. Es válida. Otra cosita. La penitencia hay que cumplirla cuanto antes. Eso quiere decir que no dejarla por mucho tiempo porque hay peligro de olvidarla. Y además es algo obligatorio, no es libre. Una cosa también que puede ocurrir, ¿qué pasa si el sacerdote me pone una penitencia que yo no sé cumplir? Es una oración un poco rara. Por ejemplo, miren, penitencia, usted va a rezar las letanías de San José. Y se queda uno así. ¿Y cuáles serán las letanías de San José? Algunos lo sabrán, yo no. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Quedarse así pasmados y que le dé la absolución y quedarse con una penitencia que no saben cumplir? No. Sean ágiles y antes de que le dé la absolución, mire, Padre,
no sé cumplir esa penitencia, ¿me la puede cambiar por otra? Eso es lo que hay que hacer. Imagínense que les da el Padre una penitencia y ustedes se olvidan de la penitencia. Y el Padre ya se fue, ya no le pueden preguntar. ¿Qué hacen? Penitencia olvidada, penitencia que no es obligatoria cumplir, pero la próxima vez, si sabes que eres olvidadizo, te vas con un papelito y la escribes. Y para terminar les voy a poner los grandes frutos de la confesión sacramental bien hecha. Es un sacramento maravilloso. Se suele decir que de los 7 sacramentos hay 5 de vivos y 2 de muertos. ¿Por qué se le llama de muertos? Porque están especialmente instituidos por Jesucristo para dar la gracia primera, es decir, de pasar de pecado grave a estado de gracia. Esos son el bautismo y la confesión. Lo que pasa es que también se puede recibir el bautismo y la confesión estando en gracia de Dios. Y entonces no da la gracia primera. El bautismo, cuando se bautiza un catecúmeno que ya tiene el bautismo de deseo, o en el caso de la confesión, personas piadosas que están en gracia y se confiesan otra vez, ¿no? Bien, a pesar de que yo ya esté en gracia, ¿qué me da la confesión si yo ya estoy en gracia? Bien, le voy a poner una estrellita para que se acuerden más de todo lo que hace el sacramento de la confesión. En el centro les voy a poner primero que la confesión quita las culpas, los pecados. Segundo, que además, si estoy en gracia de Dios, me aumenta la gracia divina, la gracia santificante. Y junto con la gracia santificante me aumenta las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Todo eso me lo aumenta. La maquinaria espiritual que me da Dios, la armadura que explica San Pablo, me la aumenta para estar más fuerte y caminar mejor. Además, respecto al pasado, si uno está en pecado mortal, cuando se confiesa bien, todos los méritos que había ganado en estado de gracia antes de cometer el pecado mortal, los recupera. Resurrección de méritos. Esto se lo voy a explicar con una gráfica muy sencilla. Imagínense que uno con 15 años comete un pecado mortal. Y estuvo en gracia desde que se bautizó hasta los 15 años. Todos los méritos que ganó aquí en estado de gracia los pierde por el pecado mortal, se queda a cero. Pero resulta que a los 20 años hace una buena confesión. Ha estado 5 años en pecado mortal. Todas las obras buenas que ha hecho en estos 5 años no le sirven para nada en orden al cielo. Lo dice San Pablo en la carta 1 Corintios 13. Aunque dé todo el dinero a los pobres, si no tengo caridad, amor a Dios, no sirve para nada. Pero al confesarse bien, vuelve a estar en gracia de Dios y estos 15 años de gracia de Dios, con todos los méritos que pudo ganar, los recupera, resucitan. Pero estos 5 años que estuvo en pecado mortal jamás se pueden recuperar porque ahí nunca ganó nada. Por eso lo terrible que es estar en pecado mortal, perdiendo el tiempo sobrenaturalmente. Pues eso es lo que hace la confesión, resurrección de méritos. Además, quita el reato de pena. Es decir, la penitencia que merecemos para expiar el pecado, después de haber cometido un pecado, se me puede perdonar la culpa, pero queda la expiación. Entonces esa expiación, que si no la cumplo en este mundo me toca hacerla en el purgatorio, me la rebaja en parte, en la medida en que esté arrepentido, la confesión. O sea, me disminuye la pena. Y en orden al futuro da la gracia sacramental, que es el derecho a más gracias actuales, para que cuando esté en tentación, por haberme confesado hace poquito, tenga más fuerza para resistirla.
Fíjense todas las cosas que hace una buena confesión fervorosa. Nada más, entonces vamos a tener hasta las 12:15 de oración, meditación. Les aconsejo que aprovechen al máximo que está aquí Jesucristo. Va a dar ahora Él la conferencia en el silencio a cada uno de los corazones. Yo, como siempre hago todos los meses, me pongo un ratito a confesar, y si ya no hay nadie más para confesar, pues entonces empezaré a llamar a alguna persona que me ha pedido que le llame.